En el bosque francés de Compiègne, dentro de un pequeño vagón de tren, el 11 de noviembre de 1918, Alemania firmaba el armisticio frente a las potencias de la Triple Entente que ponía fin a la Primera Guerra Mundial. Pocos alemanes aceptaron los acontecimientos que caracterizaron los últimos meses de la guerra. Después de 4 terribles años, no podían creer que su ejército hubiese sido derrotado. El territorio alemán no había sido avasallado por tropas enemigas. Contrariamente, solo 5 meses antes, el ejército germano había hecho retroceder a los aliados hasta 70 kilómetros de París. Cuando creían que la victoria era inminente, a los 3 meses de la contraofensiva, el general Ludendorff proponía al gobierno de Berlín la firma del armisticio. El ejército alemán se rehizo de la sorpresa, pero ya era demasiado tarde. El Reich de Bismarck se había derrumbado, traicionado por los criminales de noviembre. Tras la abdicación del emperador Guillermo II, Alemania se convierte en una república en 1919, la República de Weimar. Muchos alemanes están descontentos con la nueva situación y desean volver al imperio. Sin embargo, a partir de los felices años 20, en Alemania la situación va mejorando paulatinamente. A partir de 1929, el impacto de la Gran Depresión provocó en Alemania un endurecimiento de su política externa, perceptible incluso antes de la llegada del nazismo al poder. La política iniciada por el canciller Heinrich Brüning en 1930 estuvo destinada a acabar con el pago de las reparaciones de guerra que Alemania debía a los aliados desde el fin de la Primera Guerra Mundial, y conseguir la igualdad de derechos con las demás potencias en el terreno armamentístico, haciéndole frente a las limitaciones impuestas en el Tratado de Versalles. Sin embargo, la llegada de Adolf Hitler a la Cancillería alemana en 1933 inauguró una nueva política exterior que reflejaba las ideas expansionistas y militaristas del líder nazi, expresadas en su libro Mein Kampf. El objetivo central de Hitler era destruir el orden creado en Versalles, y para lograrlo se planteó crear unas fuerzas armadas poderosas y anexionar al Estado alemán los territorios fuera de sus límites que estuvieran habitados por población germana. En 1935 se producen dos hechos importantes. El 13 de enero se celebró un referéndum sobre el futuro estatus del territorio de la Cuenca del Sar, cumpliendo con lo estipulado en el Tratado de Versalles. Más del 90% de los votantes optaron por el retorno al Reich alemán, y el Sar pasó a formar parte de Alemania el 1 de marzo de 1935, reforzando la política nacionalista de Hitler. El segundo hecho se produce el 16 de marzo. Hitler anunció el restablecimiento del servicio militar obligatorio, repudiando la cláusula del desarme del Tratado de Versalles, alegando que Francia no la estaba respetando, a pesar de que Alemania ya había comenzado un rearme clandestino en 1933. Pese al rearme, Hitler realizó discursos con rasgos pacifistas con el fin de calmar al gobierno británico, lo que lo lleva a lograr el acuerdo naval anglo-germano que le permitió expandir la armada y reiniciar la construcción de submarinos. Este acuerdo no contó con la aprobación de Francia e Italia, y fue una de las causas que hicieron fracasar el Frente de Stresa, un acuerdo previo entre los gobiernos de Francia, Reino Unido e Italia que surgió como reacción contra el rearme alemán y que finalizaría con la invasión italiana en Etiopía. El aislacionismo estadounidense fue notorio en la década de 1930. Durante esta época, muchos dirigentes se opusieron a recurrir a la guerra como método para la resolución de conflictos. Además, debido a la Gran Depresión, la política interna fue considerada más urgente que la lucha contra el fascismo y el nazismo en Europa. Franklin Delano Roosevelt llegó a la presidencia de Estados Unidos en 1933 y se mostró interesado en los asuntos internacionales. Ese mismo año, estableció relaciones diplomáticas con la Unión Soviética y se convirtió en el primer presidente estadounidense en reconocer al gobierno soviético.
A pesar de la amenaza de expansión de Alemania en Europa y de Japón en Asia, la posición mayoritaria en el Congreso estadounidense era de aislacionismo. La ley de neutralidad fue aprobada por el Congreso estadounidense el 31 de agosto de 1935, la cual prohibía la exportación de armas, municiones y otros materiales de guerra a países que fueran beligerantes. Si bien la ley fue enmendada en ciertas ocasiones, no fue hasta noviembre de 1939, 2 meses de iniciada la guerra, que se permitió la venta de armamento bajo el principio de cash and carry, pagar y transportar, lo que supuso un triunfo de Roosevelt frente a los aislacionistas. Entre 1935 y 1936 se produjeron 3 grandes crisis que determinaron la ruptura del frente de Stresa y desencadenaron la configuración del bloque germano-italiano. La primera crisis se inicia en Etiopía el 5 de diciembre de 1934. La guarnición italiana de Walwal, un oasis del Ogadén cercano a la frontera de la Somalia italiana, rechazó el asalto de tropas abisinas que intentaban recuperar parte de los territorios que Italia había ocupado en años anteriores, aprovechando la falta de una frontera nítida entre ambos países. Mussolini aspiraba a la anexión del territorio y, pese a las amenazas británicas, el 3 de octubre de 1935, 100.000 soldados del ejército italiano, comandados por el mariscal Emilio de Bono, atacaron desde Eritrea, en ese entonces posesión colonial italiana, sin declaración previa de guerra. En mayo de 1936, las tropas fascistas conquistaron la capital Addis Abeba y el gobierno italiano proclamó la anexión de Etiopía. La Sociedad de Naciones se mostró impotente, mientras que Italia se alejó de Francia y del Reino Unido y comenzó a acercarse a la Alemania de Hitler. La segunda crisis de este periodo comenzó el 7 de marzo de 1936. Hitler ordenó la remilitarización de Renania por una fuerza denominada simbólica, ya que el despliegue militar fue escaso y los medios incluso ridículos para la época. Hubo compañías enteras de soldados alemanes que se desplazaron, por ejemplo, en bicicleta, pero el hecho constituía una violación al Tratado de Versalles. La falta de reacción del gobierno francés y del gobierno británico le darían a Hitler una de las primeras victorias obtenidas gracias a la política de apaciguamiento, que aconsejaba realizar las concesiones que fuesen necesarias ante los nazis con el objetivo de mantener la paz en Europa. La tercera gran crisis de este periodo fue el estallido de la Guerra Civil Española el 17 de julio de 1936. Alemania e Italia decidieron desde un principio ofrecer su ayuda militar a los nacionales dirigidos por Francisco Franco. De este modo, ambas conseguían ventajas estratégicas. Italia continuaba con su política de expansión mediterránea y Alemania conseguía un aliado que amenazara la retaguardia francesa. Además, colaboraban con un aliado ideológico en su lucha contra los sistemas democráticos y las ideologías socialistas. Por otra parte, Reino Unido estaba decidido a mantenerse neutral. La influencia fascista en la península ibérica ponía en peligro la base británica en Gibraltar y eso generaba preocupación. El gobierno francés, pese a estar presidido por el Frente Popular, siguió la decisión del gobierno británico. En noviembre de 1936, Alemania y el Imperio del Japón firmaron el Pacto Anticomintern o anticomunista. Italia se unió al pacto en 1937 y la España de Franco lo haría en 1939, pocos días antes de vencer en la Guerra Civil Española. Los acontecimientos de 1936 fortalecieron a las potencias fascistas y totalitarias. Las potencias occidentales habían visto seriamente debilitada su posición, mientras que la Unión Soviética continuaba aislada. En 1934, los nazis austríacos intentaron un golpe de estado en Viena, donde asesinaron al canciller Engelbert Dollfuss, pero el golpe de estado fracasó. El nuevo canciller de Austria, Kurt von Schuschnigg, era contrario a la unión con Alemania. Hitler siguió entonces los planes y trató de forzar al gobierno de Schuschnigg a aceptar la anexión de Austria mediante amenazas. Luego de una entrevista con Hitler en febrero de 1938, Schuschnigg se vio obligado a nombrar como ministro del Interior al líder nazi austríaco Arthur Seyß-Inquart. El canciller austríaco intentó resistir,
y convocó un plebiscito para el 13 de marzo. Esta decisión precipitó la invasión alemana de Austria. Schuschnigg renunció 2 días antes del plebiscito y fue sustituido por Seyß-Inquart. Este nuevo canciller hizo un llamado a las tropas alemanas para que entraran en Austria y la invasión nazi comenzó el 12 de marzo de 1938. El Anschluss, o la anexión de Austria por parte de Alemania, fue proclamado al día siguiente. La reacción favorable de parte de la población austríaca llevó a la convocatoria de un plebiscito el 10 de abril. Según las autoridades nazis, el 99,7% de la población aprobó la anexión, pero el proceso electoral estuvo fuertemente vigilado por el nazismo y la cifra no era representativa de la opinión mayoritaria. Luego de hacerse con Austria, Hitler buscaba anexar la región de los Sudetes, que había quedado bajo la soberanía de Checoslovaquia luego del Tratado de Versalles en 1919. Con el argumento de que la mayoría de sus habitantes eran de origen alemán, e invocando al derecho de autodeterminación de los pueblos, Hitler denunciaba la supuesta persecución de esta minoría al tiempo que movilizaba sus ejércitos a la frontera checoslovaca. Aunque Francia había firmado un compromiso de defensa de Checoslovaquia en caso de un ataque alemán, finalmente aceptó adherirse a la política de apaciguamiento del Reino Unido. La política de apaciguamiento había sido bautizada por Neville Chamberlain, primer ministro británico, quien fue además su principal impulsor. Chamberlain sabía que la opinión pública se opondría a una nueva guerra en Europa. Además, determinó que el Imperio Británico no tenía fuerzas suficientes para hacer frente a una guerra con Alemania. A esto hay que sumarle que esta política encontraba respaldo en aquellos que consideraban que el Tratado de Versalles había sido injusto con Alemania, y que los nazis finalmente calmarían sus exigencias. Por otro lado, muchos anticomunistas occidentales consideraban que una Alemania fuerte era la mejor garantía contra la expansión del comunismo soviético. Chamberlain se entrevistó 2 veces con el Führer en septiembre de 1938 debido a las insistentes reclamaciones de Hitler sobre el territorio de los Sudetes. Finalmente, el 29 de septiembre de 1938, se realizó en Múnich una conferencia a la que asistieron Mussolini, Hitler, Chamberlain y el presidente del Consejo de Ministros de Francia, Édouard Daladier. En dicha conferencia, Hitler endureció aún más sus posiciones y consiguió prácticamente todo lo que reclamaba. El gobierno checoslovaco debía evacuar las regiones con predominio de población alemana. Alemania se anexionaba así más de 16.000 kilómetros cuadrados donde vivían 3,5 millones de personas, entre ellas más de 700.000 checos. Antes de abandonar Múnich, Hitler y Chamberlain firmaron un documento en el que declararon su deseo de garantizar la paz mediante la consulta y el diálogo. Daladier y Chamberlain fueron recibidos en París y Londres por multitudes que los saludaron como salvadores de la paz. Chamberlain proclamó que traía la paz con honor, la paz de nuestro tiempo. La realidad mostró hacia dónde había llevado la política de apaciguamiento de Chamberlain. El 15 de marzo de 1939, Hitler incumplió el pacto, ocupó el resto de Checoslovaquia y estableció el protectorado de Bohemia y Moravia. Eslovaquia se declaró independiente, pero quedó bajo el protectorado alemán. Alemania anexó el puerto báltico de Memel y en mayo firmó con Italia el Pacto de Acero. De esta forma, los acuerdos de Múnich se convirtieron en el símbolo del fracaso de la política de apaciguamiento para detener al expansionismo alemán. Tardíamente, Reino Unido y Francia se percataron de que Alemania buscaba extenderse aún más. Mientras tanto, Estados Unidos se encontraba en una disputa interna entre aislacionistas e intervencionistas, disputa que tranquilizó a los gobiernos de Roma y Berlín. El 20 de marzo de 1939, Hitler realizó un discurso donde exigió la restitución a Alemania de la ciudad báltica de Danzig y la construcción de un ferrocarril y una carretera extraterritoriales que cruzaran el corredor polaco para poner en contacto dicha ciudad con el territorio del Reich.
Reino Unido reaccionó el 6 de abril anunciando un acuerdo militar bilateral con Polonia, el cual muchos consideraron que representaba el fin de la política de apaciguamiento, aunque en realidad Chamberlain todavía no se resignaba a ir a la guerra con Alemania. Ni Francia ni Inglaterra contaban con una estrategia de ayuda inmediata, y la Unión Soviética, el único país que parecía poder brindar asistencia militar rápida a Polonia, era rechazado por esta última que temía por su autonomía. El 2 de junio, Stalin tomó la iniciativa y planteó la formación de una alianza militar con Occidente. Las naciones occidentales enviaron delegaciones a Moscú, llegando el 11 de agosto. Las negociaciones progresaban lentamente, pero debido a la negativa polaca de dejar entrar tropas soviéticas a su territorio, las negociaciones se estancaron, incluso bajo presión anglo-francesa. Existen dos puntos de vista sobre la motivación de las acciones soviéticas de los días siguientes. Luego de la conferencia de Múnich, Stalin creyó ver un plan occidental para empujar a Hitler hacia la Unión Soviética. De esta manera, las dos principales amenazas de Occidente, el bolchevismo y el nazismo, se aniquilarían entre sí en la primera etapa de la guerra. Sin embargo, se ha argumentado que la declaración británica sobre la seguridad polaca dio a Stalin la oportunidad de condicionar su participación en la guerra, y que la supuesta conspiración occidental fue un pretexto para justificar las negociaciones paralelas con Alemania. El 19 de agosto, el ministro de Asuntos Exteriores alemán, Joachim von Ribbentrop, viajó a Moscú y se reunió con el ministro de Relaciones Exteriores soviético, Vyacheslav Molotov, para la firma de un acuerdo comercial que se extendió al ámbito político. El pacto estipulaba la no agresión entre la Unión Soviética y la Alemania nazi durante un periodo de 10 años, así como la neutralidad de una nación si la otra iba a la guerra con una potencia tercera. El 23 de agosto, Ribbentrop se reunió con Stalin y se firmó el Pacto de No Agresión Germano-Soviético, o también conocido como el Pacto Ribbentrop-Molotov. El acuerdo incluía un arreglo secreto que implicaba el reparto del territorio polaco y la aceptación de la recuperación rusa de los territorios de Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania y Besarabia que habían sido perdidos en 1918. Garantizada la neutralidad soviética, el ejército alemán invadió Polonia el 1 de septiembre de 1939. El 3 de septiembre, Francia y el Reino Unido declararían la guerra a Alemania, dando comienzo así a la Segunda Guerra Mundial.